Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, Creciendo Juntos, sesión 17. Seguridad basada en el comportamiento a través de valores. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción de hoy. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo webinar, un nuevo día, una nueva oportunidad para desarrollar estos temas en el cuidado de la salud y sobre todo pues en este tema tan básico como es la salud psicosocial, ¿no? Que al final pues es transversal a todo lo que hacemos. Bueno, hoy vamos a trabajar seguridad basada en el comportamiento a través de valores. Esto es un tema que en Positiva desde hace varios años se viene trabajando de esta manera porque muchos de ustedes que conocerán de pronto el tema de seguridad basada en comportamientos sabrán que esta técnica, pues, si bien es muy útil, también puede ser, si es mal utilizada, claro, puede ser un arma de doble filo para la organización porque puede de alguna manera sesgar un poco las acciones que la organización debe tener para hacer prevención y puede netamente centrarse en el comportamiento que puede no estar siendo intervenido oportunamente y de la mejor manera posible. Entonces, para mitigar un poco como esas características que se han ido generando dentro de la seguridad basada en el comportamiento que a las empresas pues no les ha funcionado a veces tanto, Positiva ha traído, le ha agregado un componente fundamental que es el tema de valores. ¿Qué pasa? Para uno poder hacer una buena seguridad basada en el comportamiento, uno no se debe quedar en el comportamiento únicamente del trabajador, porque el comportamiento del trabajador pues viene dado a raíz de muchas causas que están en el entorno, causas como incluso el comportamiento de los otros individuos o incluso las condiciones del entorno de trabajo. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver, bueno, es una actitud insegura, es un tema de condición insegura, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, para poder hacer seguridad basada en el comportamiento de una manera funcional, sí o sí tenemos que ir un paso más allá, ir a la raíz, a lo que es el ser humano como tal, a lo que rige la conducta del ser humano, que es, va un poco más atrás del comportamiento. Estamos hablando ya de creencias, estamos hablando de valores, de principios, ¿cierto? Y todo eso visto en un contexto organizacional, pues nos lleva a hablar un poco de la cultura de la organización, entender las reglas que hay, por ejemplo, en el sistema. Entonces, por ejemplo, reglas implícitas que tengan los trabajadores, las reglas explícitas que tenga la organización. Entonces, eso nos empieza a llevar a entender que la seguridad basada en el comportamiento a través de valores es la que nos permite a nosotros hacer una intervención que no solamente tiene en cuenta el comportamiento del trabajador individualmente, sino que también lo entiende en el marco de ese sistema donde está inmerso el trabajador, para que realmente puedan haber cambios, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es aportarles a ustedes los conceptos que fundamentan la seguridad basada en comportamiento desde los valores para promover comportamientos de autocuidado. ¿Bien? Entonces, nuestra tabla de contenido de hoy va a ser: ¿qué es seguridad basada en valores? ¿Cuáles son los objetivos, los principios de este proceso, las etapas? ¿Cuál es o por qué traemos acá el marketing social? Vamos a hablar cómo se relaciona este tema con los valores. Vamos a hablar de las etapas de la seguridad basada en valores propiamente y de los beneficios que esto trae, para terminar con unos pequeños tips que tengan en cuenta siempre a la hora de aplicar todas las herramientas que les damos en estos espacios de talleres web. Entonces, como principal elemento, seguridad basada en valores
es una técnica que promueve en las personas la emisión de comportamientos seguros y saludables. Esta metodología tiene como principal objetivo la reducción de los eventos adversos. Entonces, el comportamiento humano siempre va a buscar hacer lo que sea más económico. Económico en tiempo, en materia de tiempo, de energía. Entonces, nuestro cerebro siempre va a buscar el refuerzo inmediato. Va a buscar que las personas ganen lo que más puedan en el menor lapso de tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. Así que si nosotros nos preguntamos cómo es posible que una persona que tiene toda la formación y tiene todo el conocimiento, aún hoy en día prefiera, en vez de ir a buscar una escalera y tener el apoyo necesario para subirse a cambiar un bombillo, pues prefiera ir y buscar una silla y otra y poner una silla sobre otra para alcanzar el bombillo y subirse. Es cierto, pero entonces ahí es donde viene lo que uno piensa que es lo más inmediato, que además el cerebro no piensa en lo que puede salir mal, sino inmediatamente piensa es el beneficio a corto plazo y el refuerzo del menor esfuerzo. Entonces, ese tipo de conductas pues se dan es por eso. Entonces la gente, luego cuando uno pide la explicación, te dice, no, es que realmente no me iba a demorar y pues era más demorado ir a buscar la escalera, instalar y demás, que lo que yo me iba a demorar cambiando el bombillo. Pero se necesitaba medio segundo para que la persona se fracturara una pierna. Entonces, el cerebro de alguna manera funciona así. También hay otro tema y es la percepción del riesgo, que de eso también vamos a estar hablando en otros espacios de talleres web. Pero para darles una inicial, la percepción del riesgo puede darse o por una sobreestimación o por una subestimación. Entonces, puede ser que la persona tenga un miedo irracional, ya exagerado, por así decirlo, a cierto peligro que le está dando una valoración equivocada del peligro, o puede ser que por el contrario no lo considere como un peligro. Entonces, pierde esa percepción que debe tener la persona adecuada frente al riesgo. Y por eso tenemos ciertos comportamientos que pueden ser más seguros que otros. A veces tenemos comportamientos que son supremamente hiperseguros que también pueden perjudicar, porque la sobreestimación también puede hacer reprocesos, puede hacer un gasto de recursos que no teníamos planeados. Entonces, eso va dañando un poco la manera en cómo se percibe el peligro que se está exponiendo a la persona y hace que la persona pues tenga actitudes que no van acorde a la situación. Bueno, entonces, el respeto y aprecio por uno mismo es la plataforma adecuada para relacionarse con el resto de las personas. Entonces, el respeto y aprecio por uno mismo, empezamos aquí a hablar de valores. Los valores son estos principios que están de antemano anteponiendo el comportamiento que nosotros tenemos. Rigen nuestra conducta y nuestra forma de comportarnos y de pensar. Bien, entonces, tener valores acordes a los valores de la organización, alineados, hace que la cultura de la organización tenga también unos valores que se expresan en el día a día de la organización. Si yo tengo unos valores en la organización y esos valores están simplemente en papel o en internet, pero no se refuerzan, no se practican y no se involucran en el proceso de selección, va a ser muy difícil que las personas dentro de la organización todas compartan esos valores en su comportamiento, que podamos verlo expresado. Entonces vamos a hacer que la cultura organizacional sea una distinta, de pronto podamos ver uno que otro valor de los nuestros, pero no necesariamente en todos los vamos a ver expresados. Van ahí es donde se dan las reglas implícitas y las reglas explícitas, aparte de los valores de la organización.
Los objetivos de la seguridad basada en valores, entonces, son fomentar conductas de seguridad integral a partir del fortalecimiento de los valores, facilitar el reconocimiento del significado del cuidado integral, fomentar el cuidado de los otros en la población de colaboradores y alinear el programa a los procesos y las estrategias organizacionales. Entonces, fomentar conductas de seguridad integral son conductas que van a ir más allá del cumplimiento normativo que yo pueda tener en mi organización, es decir, del cumplimiento de políticas, del cumplimiento de órdenes, sino van a ir a través del fortalecimiento de valores, es decir, van a ir inherentes al ser humano, porque la actitud que el ser humano va a adoptar va a ser una actitud relacionada con el entorno, por el aprendizaje que tiene la persona en ese entorno. Entonces, aprende las reglas, las incorpora a su comportamiento y las traduce en conducta, ¿sí? Entonces, es distinto a cuando las personas conocen las reglas, pero no las interiorizan, simplemente saben que están ahí, saben que lo tienen que hacer, pero no lo interiorizan, por muchas razones adicionales. Facilitar el reconocimiento del significado del cuidado integral, porque con la seguridad basada en valores las personas logran adquirir ese significado de por qué importa cuidarme, por qué tengo yo que hacer esto. Entonces no es cumplir con el procedimiento seguro únicamente porque es mi trabajo, sino que hay una razón de cuidado integral detrás de eso. Fomentar el cuidado lo que hace es que cuando una persona se cuida, va cuidándose luego otra, esas dos luego dan el ejemplo para otra, estas tres dan el ejemplo para otra persona, y así se va volviendo un efecto de grupo donde todos los individuos comienzan a adoptar esas conductas. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros nos desplazamos a otros lugares, tendemos a revisar qué es observando, qué es lo que los demás hacen, y de alguna manera tratamos de comportarnos igual para encajar, para adaptarnos a ese entorno. Entonces, fomentar el cuidado de otras personas a través del ejemplo y a través del comportamiento, ir cambiando, incidiendo en la conducta de unos pocos, va a hacer que por efecto vayan los demás también adoptando sus nuevos comportamientos seguros. Alinear el programa a los procesos y estrategias organizacionales es importante porque la seguridad basada en comportamientos tiende a quedarse un poco en las conductas observadas, en las listas de chequeo, y netamente pues observa de alguna manera, revisa las listas de chequeo, observa las conductas que no se tuvieron adecuadas y se aplican consecuencias, pero sin entrar de alguna manera a indagar qué factores organizacionales están generando esas conductas y qué podemos hacer desde la organización para cambiar las condiciones que generan o que motivan esos comportamientos. Entonces, aquí la invitación es que todo lo que recogemos lo analicemos a la luz de las estrategias organizacionales. Tengamos en cuenta que los valores pueden ser algo que vale socialmente, bien, que es altamente estimado por un grupo social, que es un deseable y que es estimado no solo por una sola persona, sino por todos dentro de ese grupo social. Por eso es valor, tiene valor. Entonces, una conducta que tiene valor, un principio que tiene valor para la organización, debería, en una organización donde trabajamos seguridad basada en comportamientos a través de valores, debería ser el autocuidado. El autocuidado se convierte en un valor en la medida en que todos dentro de esa organización lo consideran algo fundamental, algo que realmente vale para ese grupo social y que nosotros buscamos ponerlo en práctica siempre en cada actividad que hacemos porque es realmente algo importante. Ahora, para que esto funcione, estos valores, estas ideas, estos principios que están rigiendo la conducta,
deben de sí o sí verse evidenciados en los comportamientos. Entonces, para eso hay que ser muy claros y muy específicos en cómo definir las conductas que la gente va a tener. ¿Qué conductas esperamos y qué conductas deseamos que tengan las personas en la organización? Entonces, no solamente es decirle a la organización, yo espero que usted se cuide, yo espero que usted cumpla los procedimientos de seguridad para que no le pase nada. ¿Por qué? Porque lo estoy cuidando. Entonces luego voy y lo observo a ver si sí lo está haciendo. Pero el tema es que yo nunca le enseñé cómo esperaba yo que lo hiciera. Y si se lo enseñé una vez, el día de la inducción, y ya está, y no lo recordé y no lo reforcé. Algo, lo que sucede más o menos en los deportes. Cuando ustedes están aprendiendo a practicar un deporte, aprendiendo la técnica, ustedes tienen el entrenador que constantemente les está enseñando cómo hacerlo y les está corrigiendo qué están haciendo mal. Entonces, que están moviendo la pierna muy para adentro, que están moviendo el brazo, el antebrazo está muy inclinado hacia afuera, que tiene que adoptar una postura más recta, que todo, cada detallito del comportamiento, la persona que lo está entrenando le está corrigiendo y le está reforzando cuando lo hace bien. Le está mostrando qué es lo deseado y le está moldeando el comportamiento para que usted llegue a tener esa conducta dentro del deporte que necesita para ganar. Algo así debe suceder acá. Nosotros debemos estar pendientes de qué es lo que el colaborador de pronto no está haciendo adecuadamente o podría mejorar para irle indicando, miren, necesitamos que usted de pronto, no sé, como está sucediendo ahorita con el tapabocas, las personas que lo tienen puesto o que lo usan mal. Entonces, es decirle, tiene que ponérselo en la nariz también. Cada vez que usted ve a una persona que tiene el tapabocas por debajo de la nariz, tiene que ponérselo también en la nariz, señor, recuerde. Esa recordación va haciendo, poco a poco, que las personas vayan interiorizando ese comportamiento deseado. Pero hay que decirles qué queremos, cómo lo queremos. Hay que explicarles cuando les entregamos elementos de protección personal, cuando tenemos un nuevo procedimiento. Hay que explicarles cómo hacerlo, mostrarles y luego irles diciendo cuando ellos lo hacen si lo están haciendo bien o si pueden mejorar. Entonces, antes de castigar el comportamiento que se está observando que no es, tenemos que estudiarlo a los ojos de estas premisas que estamos viendo acá. Es decir, hay que primero ver por qué no lo está haciendo correctamente. De pronto es que le ha faltado entrenamiento, no le hemos dado la instrucción suficiente, no lo está, no sabe cómo hacerlo, o es que de pronto lo que le estamos exigiendo no es viable en el entorno, no puede hacerlo correctamente, o ya es un tema netamente de valores y de comportamiento que simplemente no tiene la actitud en el momento. Es decir, no quiere, no lo hace, ya por motivación. Ahí es donde nosotros, por eso debemos hacer un alto antes de ir de una vez a hacer casi que robots en que observamos, se da, no se da, lista de chequeo, los que no se dieron, listo, todos tengan una charla, porque esa es la consecuencia, y los que sí se dieron, entonces todos perfecto, tengan unos puntos al final del mes, cosa que también está bien hacerlo, pero no lo podemos hacer aislado de esto. Tenemos que ver qué valores hay en esa conducta, en ese grupo, qué es lo importante para ellos. De pronto, el valor más importante para ellos es la, la rapidez con la que hacen el trabajo. Es hágalo rápido y mientras más rápido usted lo haga, pues más beneficios va a tener porque de pronto incluso se le está pagando de acuerdo a la cantidad de productos que usted saque. Entonces, pierdo tiempo revisando el otro tema de protección y de seguridad y de esta manera yo lo hago más rápido y me sirve y gano más plata. Cosas que pasan, ¿no? Entonces, claro, está bien recompensar el esfuerzo, pero si eso implica castigar la seguridad, pues ahí es donde empezamos a revisar qué está pasando. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué vale más para la organización? ¿La cantidad de productos, el poco tiempo o la seguridad y el autocuidado? Entonces, eso es en el marco de la seguridad basada en comportamientos a través de valores lo que esperamos. Los actos humanos van siempre a evidenciar si hay o no hay determinados valores en un grupo. Entonces, cuando yo me pongo a observar,
Por ejemplo, si yo veo una organización y veo que eso pasa, yo de entrada ya empiezo a ver que dentro de esa organización los valores que hay son distintos al autocuidado, al respeto por la vida y por la salud, a la transparencia, porque por ejemplo hay normas de seguridad, pero pues realmente no hay nadie que esté revisando que se cumplan, sino que están es promoviendo que el trabajo se haga lo más rápido posible, no importa qué costo. Llevándolo pues a un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero pues sé que suele suceder, nos pasa. Entonces puede que a veces ni siquiera sea culpa de nadie, sino que a veces pasa que hay departamentos que trabajan aparte y los que ponen los incentivos de producción son distintos a los que hacen los procedimientos de seguridad y no se hablan y no hay una manera de alguna forma como relacionar estos dos aspectos y ver que uno puede impactar en el otro. Por eso es que en la organización tenemos que trabajar todos integrados. Siempre que hay una nueva idea, debe revisarse y debe tenerse en cuenta la opinión de todos los que aportan al trabajo en esas áreas. Entonces, los comportamientos que veamos en un grupo van a decirnos qué valores hay en ese grupo. Si yo en un grupo veo que para la gente no es importante recoger la basura que hay en el piso y que botan la basura donde estén ellos, yo veo que ahí hay un tema de cultura donde los valores pues no están alineados tampoco a la seguridad, porque sabemos que la basura mal puesta puede ser una condición insegura. Entonces, esas pequeñas cositas nos empiezan a darnos cuenta que ahí puede haber valores, puede haber respeto, puede haber muchas cosas, pero pues no hay en términos de seguridad y salud en el trabajo valores que nos ayudan a tener conductas seguras. Entonces, cada uno de esos principios y valores se traducen en la interacción de un organismo con su entorno. El entorno es la organización. El entorno es específicamente el área donde trabaja esa persona. El área puede ser la planta de producción, puede ser las oficinas, la parte administrativa, puede ser el cultivo de flores afuera, puede ser los cuartos fríos. Esas áreas donde está el trabajador la mayor parte del tiempo, esas áreas pueden ser también un entorno. Entonces, tanto el área tenemos que revisarla como la organización completa, ¿sí? Porque a veces también hay culturas, hay como ciertas reglas que respetamos en ciertos espacios de la organización y en otros no. Entonces, para los administrativos hay unas reglas y hay unas condiciones y para los operarios hay otras. Entonces, es común ver que el administrativo cuando cambia de un área a otra, porque es administrativo, no cumple ciertas reglas que los otros sí tienen que cumplir. Entonces, esas conductas, esas reglas implícitas que se van dando, que como tal van surgiendo y nadie las ha dicho y no están escritas en ningún lado, pero se van dando así, es como no, fresco, usted no, como usted va un momentico y usted no es de allá, usted no tiene que llevarse, no sé, la chaqueta, o usted no se tiene que poner casco para entrar allá, fresco, usted va, avisa y se devuelve, usted no va a ir a hacer nada allá, no va a trabajar. Entonces, esas cosas pues suelen pasar. Así que la reflexión acá, ya para continuar, es que el comportamiento no se da aislado, el comportamiento no es un tema mecánico que solamente podemos llevar a través de listas de chequeo y reforzar y ya está, sino que es un tema que es la expresión ya final de muchas cosas que pasan en la persona, donde implican creencias, ideas, pensamiento, implica el entorno en el que está la persona, la percepción de ese entorno. Todo eso afecta la manera en cómo se expresa el comportamiento. Y al final, lo que es socialmente deseado y lo que vale socialmente es lo que se va a expresar en ese comportamiento. Por eso tenemos que hacer que la seguridad valga socialmente, que la seguridad sea un factor importante para las personas que están en ese grupo de trabajo, que el autocuidado valga, que no sea un tema carreta o que no sea un tema del que siempre nos hablan y ya está, sino que adquiera valor para las personas que están allí. Y si en el momento de seleccionar una persona nos damos cuenta que estos aspectos no son importantes, simplemente es una persona que no se alinea a la cultura. Puede que tenga los conocimientos técnicos para hacer el trabajo, pero si no se alinea a la cultura, tampoco va a ser útil para la organización.
Entonces tengan en cuenta que esto también se debe considerar desde allí. Entonces, cada comportamiento que se aprende, porque todo lo que sabemos, lo que hacemos se aprende, puede modificarse. Nosotros tenemos una, digamos, como fórmula de la conducta, donde la conducta se genera porque hay un antecedente y luego al final hay una consecuencia. El primer estímulo, que es el estímulo antecedente, que es la E que vemos en esta gráfica, va a afectar al organismo, que es la O que vemos. El organismo va a tener una respuesta y esa respuesta va a tener una consecuencia en el entorno que se le devuelve al organismo, se le devuelve la respuesta que el organismo dio. Entonces, si el organismo entonces ve en el antecedente que, no sé, por ejemplo, hay una fuga en una tubería y el organismo sabe cómo arreglarlo, aunque no va de acuerdo a los procedimientos, pero él en otro lugar ya lo había hecho y lo hizo de esa forma, entonces el organismo va a ir a arreglarlo como sabe que lo ha hecho en otras maneras, donde ha habido consecuencias previas en esos entornos que le han reforzado que esa es la manera. Y puede ser que lo haga, lo arregle, pero sea un arreglo que va a durar tal vez poco tiempo, y que la respuesta de arreglarlo de esa manera, luego a las 2 semanas generó un accidente porque estaba arreglado, pero no de la mejor manera posible y eso de pronto generó una fuga mayor y generó una caída de alguna persona. Entonces, la consecuencia para esa respuesta puede que no haya sido inmediata. De hecho, la consecuencia inmediata para ese organismo es que lo logró arreglar, que era lo que él quería, entonces le funcionó, pero la consecuencia a largo plazo o a mediano plazo es fue un accidente. Entonces, la persona le va a costar entender y hacer la asociación de la conducta con esa consecuencia. Eso es lo que pasa y por eso es que a nosotros nos cuesta tanto aprender sobre actos inseguros y por eso es que nosotros siempre desarrollamos la conducta de la manera inmediata, de la manera como nos sirve de forma inmediata. Porque normalmente las consecuencias negativas llegan a largo plazo o incluso a veces ni llegan, no pasa nada, aunque haya sido una respuesta completamente insegura, un comportamiento inseguro que se haya tenido ahí. Entonces, hay que estar observando y hay que estar reforzando entrenamientos para que eso no pase. Entonces, si en el caso un compañero observa y está dentro del programa de seguridad basada en comportamiento y observa que la manera en que este compañero está arreglando la tubería puede arreglarla en el momento, pero puede llegar más adelante a vencerse, a no funcionar, entonces este compañero como observador y como par dentro del programa de nos cuidamos, yo te cuido, tú me cuidas, va a donde el compañero y le dice, no, mira, esta forma que tú lo estás haciendo sí sirve, pero es que puede pasar esto después. Entonces lo hacemos de esta otra manera. E inmediatamente ese comportamiento se corrige socialmente, ¿sí? Es el mismo grupo el que lo corrige. Por eso, tener observadores y tener pares observadores dentro de los entornos ayuda, porque sin generar castigo, sino únicamente mostrando cómo hacerlo y cuál es la manera deseada y llamando la atención, socialmente hablando, de esa manera también corregimos comportamientos sin esperar a que el de seguridad y salud en el trabajo revise los 100 checklists del día para ver qué fue lo que salió mal. La conducta realmente se corrige y tiene un efecto importante cuando la consecuencia se da de manera inmediata al comportamiento. Ahí es donde realmente hay un efecto, ahí es donde hay una asociación directa con lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, si nosotros esperamos a recoger todas las listas de chequeo, vemos cuáles comportamientos sí se dieron bien y cuáles no, hacemos la estadística y después reunimos al grupo y les decimos, miren, estos fueron los comportamientos que ayer se tuvieron que no fueron buenos o que no fueron adecuados, pues yo voy a estar perdiendo muchísima oportunidad de reforzar las conductas que sí son deseadas y de corregir las que no.
Por eso la observación, por eso en el ejercicio de observadores, tiene que haber un muy buen entrenamiento de los observadores y tienen que estar todos los colaboradores en algún momento siendo observadores. Todos deben pasar por ese rol para que no se vea como el compañero que ya lo tienen tildado de que él es el que acusa o el que de alguna manera no lo queremos acá porque siempre nos está vigilando, que daña el ejercicio, y para que todos quieran de alguna manera ser observadores en algún punto, cuando pues también el observador pues se vea que tiene incentivos y que es bueno ser observador. Entonces, eso es uno de los principios que hay que tener en cuenta acá, porque nuestro comportamiento siempre se va a reforzar con la consecuencia inmediata. La consecuencia a largo plazo puede generar un impacto, dependiendo también de la gravedad de la consecuencia, pero realmente es más difícil hacer la asociación. Y uno lo ve con los niños más pequeños. A los niños pequeños hay que decirles inmediatamente cuando están haciendo algo mal para que ellos entiendan y asocien que su comportamiento en ese momento, en ese lugar y con esa persona fue inadecuado. Pero si luego esperamos a que pase y luego le retomamos al niño y le decimos, pues le va a costar mucho hacer la asociación. Así funcionamos. Entonces, la recomendación allí es que cuando vayan a hacer análisis de la conducta, háganlo, eso está muy bien, pero traten de reforzar en la conducta en el momento, apliquen la consecuencia en el momento en el que sucede. ¿Qué tipos de estímulos pueden ustedes tener? Hay estímulos antecedentes que pueden ser externos, que son del medio, y otros internos. Los internos van a ser esas respuestas motoras, fisiológicas y cognitivas del individuo ante una situación. Entonces, de producto de un antecedente interno, como por ejemplo una respuesta fisiológica, la persona se siente mal, entonces el comportamiento de la persona puede cambiar, ¿sí? Si mi antecedente interno es que la persona se siente mal y está enferma, su comportamiento seguramente no va a ser con el mismo nivel de atención, la misma capacidad para tomar decisiones en el momento, porque está afectado por la situación de salud. Entonces, tenemos un antecedente interno que nos va a generar un comportamiento inseguro posiblemente. Respuestas cognitivas también. Yo pensé que eso se podía hacer así. Entonces, la persona pensó y tuvo un comportamiento. Entonces, ese yo pensé es típico. Lo que tenemos que hacer es, para que la persona pueda tener cognitivamente, tomar decisiones y tener unos comportamientos más seguros, hay que darles la información que necesitan, el entrenamiento que necesitan y reforzarlo cuantas veces sea necesario. Entonces, esos estímulos antecedentes y externos e internos nos van a generar esos comportamientos en las personas. Ahora, el comportamiento puede tener una consecuencia que mantenga la conducta y quiera que la persona lo repita después, o que por el contrario extinga esa conducta y la persona diga, no, yo no vuelvo a hacer eso por nada del mundo. Pero pues esto es un tema muy complejo. Si lo vemos, por ejemplo, con el alcohol. ¿Cuántos de ustedes no han dicho alguna vez, yo no vuelvo a tomar? Eso a mí no me vuelve a pasar, eso fue terrible, yo definitivamente esta fue la última vez que yo tomo. ¿Y cuántos al día siguiente, bueno, al día siguiente es muy pronto, al fin de semana siguiente, lo mantuvieron? Entonces, pasa con el comportamiento que a veces la consecuencia negativa no es tan importante o tan fuerte como la consecuencia positiva del comportamiento. Por ejemplo, porque siempre vamos a tener consecuencias negativas y positivas dentro de lo que hacemos. Por ejemplo, yo sí, me dio un guayabo terrible, me sentí súper mal, al día siguiente pensé que me iba a morir, pero realmente estuve feliz, pasé buenísimo, me encantó cómo la pasamos con mis amigos, todos mis amigos les gusta, todos mis amigos me hicieron chistes de lo que yo hice y de cómo me comporté, o a los que dicen, oiga usted, su versión borracha es más chévere que su versión normal. Esas cosas refuerzan más que la consecuencia negativa del guayabo que se tuvo al siguiente día. Este es un ejemplo para que ustedes vean cómo el comportamiento es complejo, no es lineal. Entonces,
hay que entrar a revisar y analizar por qué la gente hace lo que hace. ¿Por qué las personas, después de que se cayeron, después de que tuvieron un esguince en un pie o una fractura, volvieron a tener el mismo comportamiento a los 2 meses, se volvieron a subir en la silla para cambiar el bombillo? Entonces, ahí es donde uno ve qué es lo que está pasando, cuál es la condición del entorno que le está generando la consecuencia positiva a la persona para que la persona prefiera accidentarse antes o correr el riesgo de accidentarse antes que evitar pues la condición, el comportamiento inseguro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ver cuáles son las consecuencias positivas que mantuvieron o que generaron la conducta. Esa es una pregunta que se tienen que hacer. ¿Qué generó la conducta? ¿Qué consecuencia positiva encontró la persona que estimuló la conducta? ¿Bien? ¿Qué la motivó? ¿Qué la mantiene? ¿Qué consecuencias positivas hubo después que mantuvieran la conducta? ¿Ok? ¿Y qué tendríamos que utilizar nosotros? O bien para reforzar conductas, que tal vez eso es lo que se ha encontrado que más funciona, que es reforzar, no castigar la conducta negativa, que la conducta insegura, sino reforzar otras conductas seguras, demostrar a la persona que de la otra manera ganan más, o bien sea porque ganan más en seguridad, o bien sea porque ganan más en reconocimiento por parte de los jefes y de los superiores. De alguna manera tenemos que darles a ellos otro comportamiento que sustituya el comportamiento inseguro, que sea más de mayor valor para ellos y que genere una mayor ganancia para ellos. El refuerzo social, por ejemplo, es una muy buena opción para hacer eso. Si yo te refuerzo socialmente ese otro comportamiento, pues las personas van a querer tener ese otro comportamiento. Y más si el refuerzo social viene de personas que estas personas admiran o que significan mucho para esta persona dentro de la organización. Por eso hay que jugar muchísimo con esos temas de refuerzos sociales y no solamente quedarnos en los incentivos materiales como los bonos o pues que también es importante, pero pues de alguna manera lo mantienen poco tiempo, no lo hacen sostenible. Entonces, en la estimulación vamos a tener un refuerzo positivo que se da, el refuerzo positivo se da cuando la conducta que se generó queremos que se repita. El refuerzo negativo, que es cuando quitamos algo que a la persona no le gusta para de alguna manera recompensar esa conducta segura que tuvo la persona. Entonces, en el refuerzo positivo damos algo chévere, en el refuerzo negativo quitamos algo que no era chévere. Entonces, le quitamos una carga a la persona, le quitamos, ya la persona no tiene que, no sé, quedarse todos los días 1 hora más haciendo ejercicios para fortalecer conocimientos en seguridad, no sé, se me ocurre. Le quitamos eso que a la persona no le gustaba para que la persona sienta que se le recompensó. En el castigo positivo damos un castigo, algo que a la persona no le parece chévere, algo que no le gusta, y en el castigo negativo quitamos algo que a la persona le gustaba. Entonces, el castigo busca disminuir la probabilidad de respuesta, es decir, que la conducta se vuelva a generar. Así que en el castigo siempre le damos a la persona algo que no le gusta o le quitamos algo que le gustaba, y es lo que hacemos con los chicos. Les quitamos el celular, la tablet, les quitamos los juegos de video. Ese es castigo negativo, les estamos quitando algo para eliminar una conducta, ¿sí? Castigo positivo es cuando les damos algo, entonces les damos un castigo como por ejemplo lo que nos hacían en nuestra época, nos daban un chancletazo, eso es un castigo positivo, ¿sí? Es positivo porque nos lo dan, nos lo están dando, no es algo que nos quitan. Y así funciona, digamos, la parte de estimulación. El ideal es que nos mantengamos en la parte de refuerzos, jugando con los estímulos reforzantes para que las personas puedan asociar qué es lo que más les genera consecuencias positivas que valen para ellos y empiecen a tener esos comportamientos y empiecen a alinearse a los valores que tiene la organización. Y como estamos hablando de seguridad basada en valores, lo que vale es lo que la gente refuerza.
Así que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis, traer a los líderes, traer a los jefes, a los supervisores, a los compañeros, a que refuercen el autocuidado, porque el autocuidado es nuestro valor, es lo que vale. Entonces, cuando lo vemos en acción, cuando vemos personas teniendo autocuidado, es cuando tenemos que entrar y reforzar. No esperar que la persona lo haga mal para entrar a castigar, sino esperar a que la persona lo haga bien. Y cuando lo haga bien, entramos a reforzar. ¿Sí? Entonces cambiamos la perspectiva y ahí es donde ya empezamos a ver muchas empresas no les funciona porque se quedan en la parte negativa. Entonces se quedan corrigiendo y se quedan aplicando castigos cuando las conductas inseguras se generan. Y lo que tenemos que hacer es, por el contrario, buscar reforzar lo que se da bien para que los demás observen, los otros compañeros, por eso tiene que hacerse un refuerzo social en público y los demás quieran eso después. Y entonces vayamos reforzando lo que vale para la organización y para ese grupo de personas que están allí. Hay varios factores que afectan el comportamiento, individuales y sociales. Los individuales están relacionados con las creencias, las condiciones individuales ya genéticas de personalidad, conocimientos, actitudes, habilidades propias. En específico, la actitud. En este grado, la persona hace una evolución favorable o desfavorable del comportamiento. La actitud es la que antecede ese comportamiento, ¿sí? La parte social o los factores sociales están relacionados con las interacciones, ¿sí? Entonces, vemos la norma social que está dada, es la creencia normativa, es lo que está explícito, es lo que sabemos se puede y no se puede hacer. Y luego está la cultura, que ya son las metareglas, las reglas implícitas, las costumbres, los rituales, las creencias que empezamos a ver en el grupo social que se da producto del refuerzo entre unos y otros. Entonces, lo podemos ver incluso entre nosotros con la moda. La moda se va, alguien impone una regla, pero si la cultura no la adopta, entonces eso no, igual no se vuelve tendencia y por lo tanto se descarta, ¿sí? No funciona. En cambio, si la cultura comienza a adoptarlo y la cultura lo refuerza y unos y otros dicen yo quiero eso, el otro lo ve y ve, oye, me gusta, y mientras más personas lo tienen, más personas lo quieren, eso se va volviendo un tema de refuerzo cultural, de refuerzo social. Así que ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar y entrar, que las personas quieran comportamientos seguros, ¿sí? Que las personas quieran autocuidado, que para las personas valga el autocuidado y sea importante, que las personas quieran ser reconocidas por ser las personas que mejor trabajan, que son más eficientes y efectivas, pero con el autocuidado de por medio. No los que mejor trabajan y más ganan a pesar de haber perdido tal vez una falange o tal vez haber estado a punto de arriesgar un ojo o la visión. Entonces hay que hacer valer que la gente quiera lo que es positivo. El comportamiento seguro, al final, tiene como una habituación. Se acostumbran las personas a tener ese comportamiento. Aquellas personas que son nuevas van a ser personas que tienen más conciencia, son personas que son sensibles al factor de riesgo, son personas que tienen poca capacidad para manejar el riesgo porque tienen poca experiencia para hacerlo. Así que son personas que van a estar seguramente un poco más vulnerables, lo saben y por lo tanto se cuidan más que el resto de las personas. El antiguo, ya por el acostumbramiento, son personas que tienen una gran experiencia manejando el tema, consideren que tienen las competencias y eso puede hacer que baje la conciencia del riesgo, ¿ok? Y que haya un menor nivel de reconocimiento de riesgos, ¿sí? Entonces, en la rutina ya nos ayuda a que de alguna manera sí podamos automatizar también los comportamientos seguros, como por ejemplo uno se monta hoy en día al carro y de una vez ya se pone el cinturón de seguridad, uno ya ni lo piensa, eso ya es un hábito. Eso está bien, pero también sucede por costumbre que en el vehículo pues uno va perdiendo también o va adquiriendo más bien ciertas mañas que hace que tenga uno una confianza extrema en las capacidades que uno tiene y que subestime un poco los peligros que pueden haber afuera.
Entonces decimos, como somos excelentes conductores, pues podemos manejar más rápido. Como somos excelentes conductores, no pasa nada si reviso rapidito el mensaje de texto que me llegó solamente para ver quién era, ¿sí? O no pasa nada si voy hablando por celular, porque igual eso es lo mismo que estar hablando con alguien dentro del carro. Entonces empezamos a tener ese tipo de creencias que van a anteceder conductas inseguras, producto de ese acostumbramiento y de esa experiencia en aumento. Lo que hay que hacer es mantenerlos, tanto a los nuevos como a los antiguos, en constante entrenamiento, identificando qué son esos comportamientos que pueden llegar a suceder y que podrían estarlos poniendo a ellos en riesgo, para que las personas comprendan que hay igualmente peligros a pesar de la experiencia que tenemos. Hacer ejercicios relacionados con esa experiencia, complicar los ejercicios de los entrenamientos a las personas que tienen una mayor experiencia, tomar esas situaciones que hemos visto para traerlas a simulaciones y que las personas comprendan la importancia de autocuidado en esas situaciones. Y de esas maneras, pues podemos ir trabajando la percepción del riesgo, que las personas siempre estén atentas al peligro, como los pilotos, que siempre ellos nunca dan por hecho nada y siempre están atentos al peligro y siempre no subestiman nunca el riesgo. Para eso hay que hacer entrenamientos, capacitaciones, refuerzo de lo deseable y demás. Los valores y el comportamiento seguros, entonces va a estar el respeto por la propia vida y la de los demás, la honestidad, entonces realmente estoy usando bien el elemento de protección personal, no únicamente cuando pasan a revisarme, la responsabilidad, el autocuidado, la autoestima, porque si yo me quiero, me cuido, la integralidad, la justicia, entre otros. Estos son algunos ejemplos que ustedes pueden tomar como valores para la organización sobre comportamiento seguro, ¿ok? Lo importante es que ustedes lo metan por todas partes dentro de la organización, desde la estructura organizacional, el liderazgo, los roles, el establecimiento de metas, las políticas, los procesos. Todo el ambiente físico tiene que hablar por sí solo que el autocuidado es importante, que el respeto por la vida es importante. El respeto por la vida es importante, entonces, ¿cómo hacemos respeto por la vida? Pues cuidamos también a los animalitos que están en ese entorno, porque aquí el valor es respeto por la vida. Entonces, eso tiene que ser para todo, es decir, estos valores tienen que ser parte de la cultura organizacional para que realmente se traduzcan en comportamientos seguros dentro de las plantas, de los procesos y demás. Desde la autoevaluación tiene que estar, las personas tienen que ser capaces de reconocer cuando están incumpliendo sus valores y cuando por el contrario los enaltecen y los hacen valer. Así que desde el programa de incentivos también, ¿qué vamos a reforzar? ¿Qué vamos a incentivar? Tengan en cuenta que las conductas que se incentivan son las que van, no solo las que cumplen indicadores, sino las que van acorde con los valores de la organización, las que cumplen indicadores con integridad, las que cumplen indicadores con responsabilidad, con amor por la vida, con respeto por la vida. Esas son las que se van a incentivar, ¿ok? Desde las prácticas diarias y desde el ejemplo de los directivos, porque si no los traemos a ellos, si no los involucramos y si en este espacio hay directivos o líderes, pues sean ustedes también los primeros en motivarse a hablar de esto y a mostrar el ejemplo, porque de esa manera ustedes son el principal recurso de estímulo y de incentivo que tiene la organización. Un agradecimiento de su parte, unas palabras cortas, un reconocimiento, una llamada directa de su parte a esa persona, eso refuerza mucho más que una fotografía que podamos tener de la persona en la cartelera del mes, por ejemplo. Entonces, para eso nos sirve muchísimo el marketing social. Y el marketing social es una técnica que se utiliza y que está inspirada en el marketing comercial, que se utiliza en relación a los comportamientos sociales y en relación a los grupos de personas. Bien. Entonces, acá buscamos que con el marketing social ya vamos a, de alguna manera, promocionar los comportamientos sociales que queremos que se tengan.
y evidenciar esos cambios para recompensarlos, ¿ok? Acá vamos a ir haciendo marketing social ya un poco más hacia conductas a largo plazo, de cuáles son los ideales, los aspiracionales a lo que queremos llegar y qué vamos a recibir o cuáles son los beneficios de llegar a tener esos comportamientos. Entonces, así jugamos un poco también con ese ideal. Aquí podemos hablar del perfil, la empresa tal, o el ideal o la imagen de fulanito de la empresa tal. ¿Qué significa eso? Yo quiero ser perfil, no sé, Ecogas. Entonces, si mi empresa se llama Ecogas. Entonces, el perfil Ecogas es la persona que se comporta así, 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 que tiene estas características y ese es el modelo. Y entonces, cada cierto tiempo reconocemos a algunas personas que son perfil Ecogas y que han cumplido con todos esos estándares y esos comportamientos que ya hemos hablado y que estamos promocionando dentro de la organización. Y hacemos de esto toda una campaña con una experiencia positiva para el colaborador. Lo más importante hoy en día y las tendencias de gestión humana están dadas a que el colaborador tenga una experiencia satisfactoria dentro de la organización. El colaborador es otro cliente más de la organización. En la medida en que nuestro cliente interno se siente tan importante como el cliente externo y tan respaldado, cuidado, atendido, como el cliente externo, ese cliente interno va a funcionar de mil maravillas. Pero hay que llevarlo allá. Así que esto tiene que ser importante también para la organización. Tiene que ser una estrategia, no puede ser únicamente una actividad que se hace en seguridad y salud en el trabajo, sino que esto tiene que ser hablado y tiene que estar en acuerdo con todas las áreas de la organización, con quienes hacen la planeación estratégica, con quienes financian los proyectos, porque al final esto es un proyecto de transformación cultural, esto afecta al negocio. Entonces, tenemos que hacerlo como una estrategia bien planteada dentro de la organización. Y los valores son la base transversal de esto. Accidentes con baja, otros incidentes menores, actos, condiciones inseguras, en la base, en la punta, la mayoría, todo el mar está inundado por actos y condiciones inseguras. Así que ahí es donde nosotros tenemos que entrar a intervenir. Los seres humanos asumen riesgos por recibir consecuencias de ganancias secundarias, como ahorrar tiempo, energía o dinero. Al final, la ganancia secundaria es la ganancia primaria para ellos. Es decir, no es solamente que cambié el bombillo, porque ese era mi objetivo, sino que cambié el bombillo en el mayor tiempo posible con el menor esfuerzo. Ese fue mi refuerzo realmente. Y eso era lo que yo quería, porque para mí cambiar el bombillo era una necesidad, pero yo necesitaba cumplirlo económicamente. Entonces, eso hace que los seres humanos asuman riesgos. Asumimos riesgos por ganancias mayores y asumir riesgos no está mal. No podemos tampoco pasar a ser personas que nunca asumen riesgos en la vida, sobre todo hablando en términos de proyecto de vida y salud mental. Pero tengan en cuenta que estos riesgos tienen que estar bien equilibrados y tenemos que tener claro contingencias para mitigarlos y formas de mitigar su impacto y que no afecten la integridad ni nuestra salud, ni nuestra seguridad física, ni la de los demás. Ahí es donde empieza el problema. Entonces, hay una diferencia grande que sabemos y conocemos entre acto y condición insegura. Los actos inseguros tienen el 96% de los accidentes, mientras que las condiciones inseguras solamente el 4%. Así que nosotros tenemos que trabajar ambas. Hay que entender cuáles son las condiciones inseguras, pero también es importante que entendamos condiciones inseguras, no solamente desde la máquina, sino que el entorno social puede ser una condición insegura para el trabajador. Y ahí es donde entran otros actos inseguros de otras personas que al verlos en grupo completo, en masa, se les vuelven una condición insegura para ese trabajador. Porque al final ese trabajador va a tender a realizar lo que ve y lo que esperan otros de él. Así que la cultura organizacional tenemos que verla como el ambiente en el que también tenemos que promover conductas seguras. Aquí lo vemos, por ejemplo, el típico caso que yo les decía, que a veces las normas de seguridad son para unos y no para otros. Entonces, aquí o realmente hay una sobreestimación de riesgo de quienes están con traje o una subestimación de la persona que no está con traje. Y ahí es donde tenemos que entrar a revisar la coherencia
de nuestro comportamiento con lo que nosotros estamos diciendo y con lo que estamos hablando y conversando. Un programa de seguridad basado en valores funciona, pues no solo interviene en la consecuencia de los comportamientos, sino que promueve los comportamientos deseados a través de refuerzo positivo y entrena la conducta desde los valores que la anteceden. Los valores, el respeto por la vida, el autocuidado, allí es donde realmente debemos hacer grandes esfuerzos y tratar de hacerlo preventivo, no reactivo. No vamos a esperar a que el comportamiento que no queremos aparezca para castigarlo, sino que vamos a reforzar lo que sí queremos, a enseñar qué queremos, cómo lo queremos y a entrenar y a que la gente quiera hacerlo de esa manera, a inspirarlos para que tengan esa necesidad de tener ese refuerzo positivo por ellos mismos en el autocuidado. Sus beneficios van a ser disminución de accidentes de trabajo, aumentar la participación del trabajador, promover una cultura de autocuidado, generar valor por la seguridad y al final todo esto va a ser medible porque todas las conductas se pueden observar. Entonces podemos tener indicadores que nos digan, podemos tener accidentes, los indicadores de siniestralidad también nos hablan de cómo están funcionando los programas y podemos traducir eso en costos y podemos hacer toda una experiencia también para los financieros para cautivarlos y traerlos a este lado del programa que lo quieran implementar y lo quieran trabajar. Sus etapas empezamos haciendo una observación, definimos las conductas que queremos, las clasificamos, las medimos, las retroalimentamos y las reforzamos. Básicamente esas son las etapas y estas etapas pues todo esto puede cambiar dependiendo de la organización. En el entrenamiento tiene que ser transversal, estamos entrenando observadores, estamos entrenando conductas deseadas desde la definición y la clasificación, entrenamos cómo medirlas y cómo retroalimentarlas. La retroalimentación la hacemos de manera frecuente, inmediata, específica, no sobre la persona, es que usted es, no. Es sobre el comportamiento puntual que se presentó. Usted es un descuidado, usted es un desordenado, no. Usted acaba de tener X comportamiento puntual que no corresponde con los comportamientos que son seguros y que están dentro del procedimiento y que queremos que ustedes tengan. O al revés, usted es un genio, usted siempre hace todo bien, no. Reforzamos la conducta específica. Usted acaba de tener X comportamiento que es excelente y que favorece los valores de autocuidado en la organización. Sobre la conducta, tiene que ser positiva respecto a lo que la persona hizo bien y tiene que ser individual respecto al comportamiento de una persona para que tenga una asociación directa con el comportamiento de la persona. No olviden que la conducta a observar debe ser elegida de común acuerdo entre los mandos y los técnicos. Es decir, para que haya un real compromiso, todos tienen que participar en qué conductas de seguridad vamos a tener, por qué, y poderlo inspirar y poder traer los valores y reforzarlos dentro de esa cultura de la organización. Entonces, para trabajar en valores, algunas temáticas que pueden trabajar puede ser cuidarse y valorarse a sí mismo, trabajar el autoconcepto, porque en la medida en que yo sé quién soy y cuánto valgo y en autoestima, pues yo puedo saber qué tanto me tengo que cuidar, ¿no? Porque si yo valgo para mí y si yo soy capaz y si yo puedo, pues me tengo que cuidar para poder hacer bien mi trabajo y para mantenerme bien. Las necesidades físicas y mentales como reconocimiento y fortalecimiento de la integralidad, la madurez emocional para actuar de forma segura, son algunas temáticas que les pueden servir para reforzar estos valores en seguridad y salud. Y finalmente, para ya despedirme, tengan en cuenta estos 5 tips. Fortalezcan esta cultura desde los valores de autocuidado. Realicen un ejercicio de observadores juicioso donde las personas quieran ser observadores, donde las conductas estén claramente definidas y donde hayan sido consensuadas con todos. Tengan en cuenta que el programa debe ser estimulado. Hay que tener incentivos, sí o sí hay que tener un refuerzo. Pero tengan en cuenta que esos refuerzos tienen que ser viables y sostenibles para la organización o si no el programa se les va a caer enseguida. La gente lo va a hacer únicamente por el refuerzo y posiblemente la organización se quede sin recursos para poder mantener esos refuerzos. Entonces háganlo con reforzadores y con incentivos que realmente sean significativos para la población,
pero que la población pueda mantenerlos y que sea parte, se vuelva parte de esa cultura. Entrenen los comportamientos deseados, entrénenlos, muestren y hagan que las personas los hagan para ver cómo los están haciendo y corregir lo que no está bien. Actúen con el ejemplo para mostrar cómo se hace, que al final eso es lo que más cuenta para generar transformación en la cultura. Entonces, pues mis queridos participantes de hoy, con esto les dejamos ya este tema cerrado, pero con la invitación a que se pongan la mano en el corazón y se pregunten qué pueden ustedes comenzar a hacer hoy para que haya esta transformación de cultura dentro de la organización y los valores del autocuidado y de la seguridad sean los valores que priman ante cualquier ahorro de tiempo, de energía o de dinero frente pues a la vida y a la seguridad. Eso es lo que realmente nos debe importar. Les dejo entonces la invitación de empezar con acciones pequeñas, pero que comencemos a trabajar en esto. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos estaremos viendo próximamente. Feliz día para todos.